¿Alguna vez te has preguntado qué une a todas las historias de la Biblia en un solo hilo perfecto? Desde el majestuoso acto de la creación hasta la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, la Biblia no es solo un libro antiguo, es la historia más fascinante jamás contada. Imagina por un momento, un Dios todopoderoso que crea el universo con solo su palabra. Un paraíso perfecto que se rompe por una decisión equivocada. Promesas hechas a un hombre llamado Abraham que cambian el destino de la humanidad. Un Mesías que desafía las leyes del tiempo para traer esperanza eterna. ¿Cómo todas estas piezas encajan en un plan maestro? Hoy te llevaré en un viaje que cambiará tu forma de ver la Biblia. Descubrirás cómo cada capítulo y cada personaje, desde Adán hasta Jesús, están conectados en un relato épico de amor, redención y propósito eterno. Y no es solo una historia de hace miles de años, es una historia que sigue viva hoy, que habla a tu corazón, a tus luchas y a tus preguntas más profundas. Porque, al final, la historia de la Biblia no solo es sobre lo que ocurrió, sino sobre lo que sigue ocurriendo en tu vida y en el mundo. Así que, quédate conmigo hasta el final, porque este recorrido no solo responderá preguntas, sino que despertará algo dentro de ti. Esta no es solo la historia de la Biblia. También es tu historia. Comencemos. La creación y el inicio de todo. En el principio, no había nada. Solo un vasto vacío, un lienzo en blanco esperando el toque del Creador. Y entonces, la voz de Dios resonó en la oscuridad, sea la luz. En ese instante, el universo comenzó a latir con vida. La luz se separó de la oscuridad, marcando el primer día de una obra maestra que transformaría la nada en todo. Dios, con un amor infinito, trajo orden al caos. Alzó los cielos sobre las aguas y extendió la tierra firme. En su bondad, adornó el cielo con el sol para iluminar el día, la luna para guiar la noche, y estrellas que brillan como testigos eternos de su gloria. Cada elemento fue colocado con intención, con precisión divina. En los días siguientes, la tierra floreció. Brotaron árboles, plantas y flores en una sinfonía de colores. Ríos y mares danzaban al ritmo del viento, y criaturas de todas las formas llenaron el aire, el agua y la tierra. Desde el majestuoso león hasta el humilde gorrión, cada ser vivo fue diseñado con cuidado, cada uno reflejando un fragmento del carácter del Creador. Pero entonces llegó el clímax de la creación, el hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dijo Dios. Con sus propias manos, formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en el aliento de vida. Luego, al ver que no era bueno que el hombre estuviera solo, creó a Eva, su compañera, de una costilla de Adán. Juntos, hombre y mujer, eran la culminación de su obra perfecta, portadores de su imagen y llamados a gobernar sobre la creación. Dios no solo los creó, caminaba con ellos. En el jardín del Edén, un paraíso perfecto, no había separación entre el hombre y su Creador. Allí, el amor y la comunión eran plenos, un reflejo de lo que Dios siempre quiso para la humanidad, una relación cercana, íntima y eterna. Pero esta perfecta armonía no duraría para siempre, y lo que ocurrió después cambiaría el curso de la historia para siempre, llevándonos al segundo capítulo de este viaje. La caída del hombre y la entrada del pecado. El jardín del Edén, un paraíso de belleza y perfección, era el hogar de Adán y Eva. Allí, vivían en comunión plena con Dios, disfrutando de todo lo creado. En medio de ese lugar maravilloso, había dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios, en su amor, les dio una advertencia clara: podían comer de cualquier árbol, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que coman de él, ciertamente morirán, les dijo. Pero en las sombras acechaba a alguien más, una serpiente, astuta y engañosa. Satanás, el enemigo de Dios, tomó la forma de este animal para sembrar la duda en el corazón de Eva. ¿De verdad Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín?, preguntó con aparente inocencia. Eva, desconcertada, corrigió: podemos comer de todos, excepto de ese, si lo hacemos, moriremos. La serpiente respondió con astucia: no morirán. Dios sabe que el día que coman de él, serán como él, conocedores del bien y del mal. La tentación era irresistible. Eva miró el fruto y vio que era atractivo, deseable para obtener sabiduría. Tomó el fruto, lo comió y luego se lo ofreció a Adán, quien también lo comió.
En ese momento, algo cambió. Sus ojos se abrieron, pero no para ver sabiduría, sino para darse cuenta de su vulnerabilidad. Por primera vez, sintieron vergüenza y miedo. Cuando Dios los buscó en el jardín, se escondieron. La comunión perfecta que habían disfrutado se rompió. ¿Dónde estás?, preguntó Dios, no porque no supiera, sino para darles la oportunidad de reconocer lo que habían hecho. Adán culpó a Eva, y Eva culpó a la serpiente. Pero ante Dios, las excusas no bastan. El juicio de Dios fue claro, la serpiente fue maldecida, la mujer enfrentaría dolor en el parto y el hombre trabajaría con esfuerzo para obtener el sustento de la tierra. Más trágico aún, fueron expulsados del jardín, separados de la presencia directa de Dios. Un ángel con una espada flamígera fue colocado para proteger el camino al árbol de la vida, marcando un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Aunque este fue el momento más oscuro, Dios no los abandonó. Antes de enviarlos fuera del Edén, hizo ropa para cubrir su desnudez, un gesto de misericordia. Además, dejó una promesa: un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, un destello de esperanza que apuntaba a la redención futura. Y así comenzó la lucha entre el pecado y la gracia, preparando el camino para el próximo capítulo. Los juicios y los pactos de Dios. A medida que la humanidad se multiplicaba, también lo hacía su maldad. En el libro de Génesis, leemos que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo el mal. La tierra, creada para reflejar la bondad de Dios, estaba ahora saturada de corrupción y violencia. Esto llenó el corazón de Dios de tristeza, y decidió juzgar el pecado con un acto drástico, un diluvio que cubriría toda la tierra. Sin embargo, en medio de esa generación perversa, había un hombre diferente, Noé. La Escritura dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Era un hombre justo y caminaba con Dios, en obediencia y fe. A él, Dios le dio instrucciones detalladas para construir un arca, una embarcación gigante que serviría para salvar a su familia y a una pareja de cada especie de animales. Aunque el mandato parecía insensato, especialmente porque nunca antes había llovido de esa manera, Noé obedeció con confianza inquebrantable. La construcción del arca fue una señal para el mundo, un recordatorio del juicio inminente, pero también de la oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, la humanidad, sumida en su maldad, ignoró las advertencias. Y entonces llegó el día. Las puertas del arca se cerraron, y comenzaron a caer las primeras gotas. Las fuentes del abismo se rompieron, y las ventanas de los cielos se abrieron. Las aguas crecieron, cubriendo montañas y destruyendo todo ser viviente fuera del arca. Durante 40 días y 40 noches, el diluvio transformó la tierra. Todo lo que no estaba bajo la protección de Dios fue destruido, mostrando su justicia perfecta. Pero dentro del arca, Noé y su familia estaban a salvo, una representación del refugio que Dios ofrece a quienes confían en él. Finalmente, las aguas comenzaron a descender, y el arca reposó sobre el monte Ararat. Noé, al salir del arca con su familia y los animales, ofreció un sacrificio a Dios, un acto de adoración y gratitud. En respuesta, Dios hizo un pacto eterno con la humanidad. Prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio, y como señal de este pacto, puso un arco iris en las nubes. Este pacto no solo reflejó la justicia de Dios, sino también su misericordia y su deseo de restaurar la relación con la humanidad. Aunque el pecado seguía presente, el arco iris era un recordatorio de que Dios no había abandonado a su creación. Con este nuevo comienzo, la humanidad recibió un recordatorio poderoso: el juicio de Dios es real, pero también lo es su gracia. El diluvio preparó el terreno para la próxima etapa en la historia bíblica, cuando Dios elegiría a un hombre llamado Abraham para formar una nación que llevaría su bendición al mundo. El llamado de Abraham sería el siguiente gran capítulo en esta historia redentora. Los patriarcas y la promesa de una nación. Después del diluvio y la nueva etapa que comenzó con Noé, Dios inició otro capítulo en su plan redentor, centrado ahora en la elección de una familia que sería el instrumento de su bendición para todas las naciones. Este plan comenzó con un hombre llamado Abraham, más tarde conocido como Abraham, a quien Dios llamó con una promesa que cambiaría el curso de la humanidad. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, y serás una bendición. Con esta promesa, Dios no solo se comprometía a hacer de Abraham el padre de una gran nación, sino que a través de él, todas las familias de la tierra serían bendecidas.
Con fe, Abraham dejó su hogar en Ur de los Caldeos y viajó a una tierra que no conocía, Canaán. Este acto de obediencia marcó el inicio de la relación especial entre Dios y los patriarcas, una relación basada en fe, promesas y un pacto divino. En un momento culminante, Dios confirmó su pacto con Abraham bajo un cielo estrellado, prometiéndole descendientes tan numerosos como las estrellas. Sin embargo, la vida de Abraham no estuvo exenta de desafíos. Él y su esposa Sara enfrentaron la prueba de la espera, ya que durante años no tuvieron hijos. Pero en su vejez, Dios cumplió su promesa, y nació Isaac, el hijo de la promesa. Este nacimiento no solo fue un milagro, sino también un recordatorio de que los planes de Dios siempre se cumplen en su tiempo perfecto. Isaac continuó la línea de la promesa, y Dios se le apareció confirmando el pacto que había hecho con su padre Abraham. Luego vino Jacob, el hijo de Isaac, quien después de un encuentro transformador con Dios, recibió el nombre de Israel. Jacob tuvo 12 hijos, quienes se convirtieron en las tribus fundadoras de la nación de Israel. Entre los hijos de Jacob, José ocupó un lugar especial en la narrativa bíblica. Su historia es una poderosa lección de providencia divina. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José terminó en Egipto, donde, tras muchas pruebas, fue elevado al puesto de gobernador. Desde esta posición de poder, José no solo salvó a Egipto de una devastadora hambruna, sino también a su propia familia, llevando a los descendientes de Jacob a Egipto. A través de estos patriarcas, vemos cómo Dios estaba tejiendo una historia más grande, una historia que iba más allá de los errores humanos y las circunstancias adversas. La elección de Abraham, Isaac, Jacob y José no fue solo para su beneficio, sino para que, a través de ellos, Dios pudiera bendecir al mundo. Sin embargo, el tiempo en Egipto marcaría un giro inesperado. Lo que comenzó como un refugio pronto se transformaría en esclavitud. Este periodo oscuro sería la antesala de uno de los eventos más significativos en la historia bíblica, el Éxodo y la liberación del pueblo de Israel, una muestra aún mayor del poder y la fidelidad de Dios. El Éxodo y la formación de Israel. La historia de Israel entra en una nueva etapa dramática con la llegada del Éxodo, un acto poderoso en el que Dios demuestra su soberanía sobre naciones, reyes y la naturaleza misma. Después de generaciones de esclavitud en Egipto, el pueblo descendiente de Abraham clamó a Dios por liberación, y él respondió de manera espectacular. Dios eligió a Moisés, un hombre criado en la corte del faraón pero que había huido al desierto tras un acto de justicia impulsiva. En el monte Horeb, Dios se le apareció en una zarza ardiente que no se consumía. Fue allí donde el Señor reveló su nombre eterno, Yo soy el que soy, y lo envió como su mensajero para liberar a los israelitas. Con el respaldo divino, Moisés regresó a Egipto y se enfrentó al faraón con una simple petición: deja ir a mi pueblo. Pero el corazón del faraón se endureció, lo que desencadenó una serie de 10 plagas que golpearon a Egipto, mostrando la supremacía de Dios sobre los dioses egipcios. Desde el agua del Nilo convertida en sangre hasta la muerte de los primogénitos, las plagas culminaron en la institución de la Pascua, cuando Dios protegió a las familias de Israel que marcaron los dinteles de sus puertas con la sangre de un cordero. Finalmente, el faraón cedió, y el pueblo de Israel salió de Egipto en un éxodo masivo. Sin embargo, el faraón se arrepintió de dejarlos ir y persiguió a los israelitas hasta el Mar Rojo. Allí, Dios obró uno de sus milagros más grandiosos: abrió las aguas, permitiendo que su pueblo cruzara en seco, mientras las aguas se cerraron sobre el ejército egipcio, asegurando la liberación total de Israel. Desde ese momento, el viaje hacia la tierra prometida se convirtió en una prueba de fe para el pueblo. Dios los guió a través del desierto con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Aunque los israelitas a menudo dudaban, murmuraban y se rebelaban, Dios permanecía fiel. En el monte Sinaí, ocurrió un momento clave. Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos, un conjunto de leyes que establecían los principios morales y espirituales que guiarían a Israel como su pueblo escogido. Además, les dio instrucciones detalladas para construir el tabernáculo, un lugar donde su presencia habitaría entre ellos. El camino no fue fácil. Por su desobediencia y falta de fe, la generación que salió de Egipto fue condenada a vagar por el desierto durante 40 años. Sin embargo, incluso en esta disciplina, Dios proveyó para ellos con maná del cielo, agua de la roca y ropa que nunca se desgastó. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios renovó su pacto con Israel a través de Moisés en el libro de Deuteronomio, recordándoles su fidelidad y las bendiciones que les esperaban si obedecían, pero también las consecuencias de la desobediencia.
Este periodo marcó no solo la liberación física de Israel, sino también su formación como nación bajo la guía directa de Dios. Se establecieron como un pueblo único, con un propósito claro: ser un testimonio vivo de la grandeza de Dios ante el mundo. Su viaje estaba apenas comenzando, y los desafíos que les esperaban en Canaán pondrían a prueba su fidelidad como nunca antes. Los jueces, reyes y profetas. Con la llegada a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, Israel comienza una nueva etapa de su historia. Este periodo está marcado por la conquista de Canaán, la formación de un sistema de gobierno, y el inicio de una relación compleja con Dios, caracterizada por ciclos de fidelidad y desobediencia. Los jueces y la fragilidad de Israel. Después de establecerse en Canaán, Israel vivió bajo el liderazgo de jueces, figuras levantadas por Dios en momentos de crisis. Sin embargo, este periodo es también uno de inestabilidad. El pueblo caía repetidamente en un ciclo de pecado, adoraban a dioses paganos, sufrían la opresión de naciones vecinas como castigo, clamaban a Dios por ayuda, y Él enviaba un juez para liberarlos. Jueces como Débora, Gedeón y Sansón dejaron huellas imborrables en la historia de Israel, pero su liderazgo era temporal y dependía de la disposición del pueblo para seguir a Dios. El libro de Jueces resume este tiempo con las palabras: cada uno hacía lo que bien le parecía. El inicio de la monarquía. El pueblo, cansado de la anarquía y deseoso de ser como las otras naciones, pidió un rey. A pesar de las advertencias de Samuel, el último juez y profeta, Dios permitió que se instaurara una monarquía. Así llegó Saúl, el primer rey de Israel, un hombre de gran estatura física pero débil en obediencia. Tras el fracaso de Saúl, Dios eligió a David, un joven pastor con un corazón conforme a su voluntad. David unificó a Israel, estableció Jerusalén como la capital y trajo el Arca de la Alianza, simbolizando la presencia de Dios en medio de su pueblo. Aunque cometió graves pecados, como su adulterio con Betsabé, David mostró un corazón arrepentido y fue bendecido con la promesa de que su linaje traería al Mesías. La era de oro y la división. El hijo de David, Salomón, llevó a Israel a su apogeo. Conocido por su sabiduría, Salomón construyó el majestuoso templo en Jerusalén, un lugar donde Dios habitó en medio de su pueblo. Sin embargo, su reinado también marcó el inicio de la decadencia. Su indulgencia en idolatría y alianzas con naciones extranjeras dejó a Israel espiritualmente vulnerable. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió, Israel al norte y Judá al sur. Esta división llevó a conflictos internos y una declinación espiritual acelerada. Los profetas, voz de Dios en medio del caos. En esta época de declive, Dios levantó profetas para llamar a su pueblo al arrepentimiento. Profetas como Elías y Eliseo en el norte enfrentaron a los reyes idólatras y demostraron el poder de Dios frente a los falsos dioses. En el sur, profetas como Isaías, Jeremías y Miqueas advirtieron a Judá de las consecuencias de su rebelión y anunciaron la esperanza de un futuro Mesías. A través de los profetas, Dios no solo habló de juicio, sino también de restauración. Anunciaron un pacto nuevo, donde la ley no estaría escrita en tablas de piedra, sino en los corazones del pueblo. El llamado al arrepentimiento. A pesar de las repetidas advertencias, el pueblo persistió en su desobediencia. Los ciclos de idolatría, corrupción y negligencia hacia la justicia social continuaron. Pero en cada mensaje de juicio, Dios ofrecía una puerta abierta para el arrepentimiento, mostrando su carácter misericordioso y su anhelo de restaurar a su pueblo. Este periodo de jueces, reyes y profetas revela la tensión entre la fidelidad de Dios y la fragilidad humana. La historia no solo destaca los fracasos de Israel, sino también la promesa inquebrantable de Dios: su plan de redención aún estaba en marcha. A través de las tribulaciones, la esperanza del Mesías se mantuvo viva, apuntando hacia el cumplimiento de un pacto eterno que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. El exilio y el retorno. La historia de Israel da un giro dramático con el exilio en Babilonia, un evento que marca tanto el juicio de Dios por la desobediencia del pueblo como su fidelidad en la promesa de restauración. Este periodo es uno de los más oscuros y a la vez esperanzadores, una etapa que redefine la identidad de Israel y profundiza su comprensión del pacto con Dios. El camino hacia el exilio. Tras siglos de rebelión contra Dios, tanto el reino del norte, Israel, como el del sur, Judá, enfrentaron las consecuencias de su idolatría y corrupción. El reino del norte fue conquistado por Asiria, y poco después, Judá cayó bajo el dominio de Babilonia. En el año 586 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó Jerusalén y el templo, llevándose a la élite de Judá al exilio.
El exilio no solo fue una tragedia nacional, sino una crisis espiritual. El pueblo se preguntaba, ¿había Dios abandonado su pacto? ¿Cómo podían adorar sin un templo? En medio de estas preguntas, Dios continuó hablando a través de sus profetas. Dios habla en el exilio. En Babilonia, figuras como Daniel se mantuvieron fieles. Daniel, conocido por su valentía al negarse a comprometerse con la idolatría, recibió visiones que revelaban no solo el futuro de Israel, sino también el plan soberano de Dios sobre las naciones. En la famosa historia del horno de fuego y el foso de los leones, Dios mostró su poder para proteger a quienes le son leales, incluso en tierras extranjeras. Mientras tanto, profetas como Jeremías y Ezequiel recordaron al pueblo que el exilio era una disciplina, no un abandono. Jeremías les aseguró que después de 70 años, Dios los traería de regreso. Ezequiel, en una visión asombrosa, vio un valle de huesos secos que cobraban vida, simbolizando la restauración futura de Israel. El retorno a Jerusalén. Tal como había prometido, Dios movió los corazones de los reyes persas, que habían conquistado Babilonia. Bajo el edicto de Ciro el Grande, los exiliados judíos recibieron permiso para regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Este acto no solo fue una victoria política, sino un testimonio de que Dios sigue siendo fiel a su pacto. La reconstrucción y la renovación espiritual. Liderados por Zorobabel, Esdras y Nehemías, los judíos regresaron en varias oleadas. Zorobabel encabezó la reconstrucción del templo, Esdras restauró la enseñanza de la ley, y Nehemías lideró la reconstrucción de los muros de Jerusalén, un símbolo de protección y renovación. A pesar de los desafíos, incluyendo la oposición de enemigos externos y el desánimo interno, el pueblo perseveró. Bajo la dirección de Nehemías, se completaron los muros en un tiempo récord, y Esdras condujo al pueblo en un tiempo de arrepentimiento, renovando su compromiso con Dios. Un pueblo renovado. El regreso del exilio no solo reconstruyó la infraestructura de Jerusalén, sino que también reavivó la fe del pueblo en el pacto de Dios. Aunque Israel nunca recuperó su antigua gloria política, el exilio y el retorno fortalecieron su identidad espiritual. Ahora entendían con mayor claridad que su relación con Dios no dependía de un templo físico, sino de un corazón fiel y obediente. Esperanza para el futuro. A través del exilio y el retorno, Dios no solo mostró su justicia, sino también su misericordia y poder para restaurar. Este periodo preparó el terreno para la llegada del Mesías, quien traería una redención definitiva. A pesar de las dificultades, la promesa de Dios permaneció inquebrantable, Él nunca abandonaría a su pueblo. Con la reconstrucción de Jerusalén y el templo, el escenario estaba listo para la siguiente etapa en la historia de redención, una que apuntaba hacia un Salvador que cumpliría el pacto eterno y traería restauración no solo a Israel, sino al mundo entero. La venida del Mesías prometido. La historia de la humanidad alcanzó su punto más crucial con la llegada de Jesús, el Mesías prometido. Este evento, largamente anunciado por los profetas, marcó el inicio de un nuevo capítulo en el plan redentor de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, dejó su gloria celestial para entrar en el mundo como un humilde bebé nacido en Belén. No hubo pompas ni lujos, solo un pesebre y la compañía de pastores, quienes fueron los primeros en recibir la noticia de que el Salvador había llegado. El nacimiento y la vida perfecta de Jesús. Jesús creció en sabiduría, gracia y obediencia, llevando una vida sin pecado. Era un niño como ningún otro, consciente de su misión divina desde muy temprano. A los 12 años, dejó atónitos a los maestros en el templo con su comprensión de las Escrituras. Pero no fue hasta que cumplió 30 años que comenzó su ministerio público. Bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, Jesús fue proclamado como el Hijo amado de Dios. Desde ese momento, recorrió pueblos y ciudades proclamando un mensaje revolucionario: el reino de Dios había llegado. Sin embargo, este reino no era como los terrenales, no era de violencia, poder o conquista, sino de amor, justicia y reconciliación. Milagros y enseñanzas. Jesús no solo hablaba de amor y compasión, las vivía en cada acción. Sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, hizo caminar a los paralíticos y liberó a los oprimidos por espíritus malignos. Alimentó a multitudes con unos pocos panes y peces, y calmó tormentas con solo una palabra. Sus milagros no eran solo actos de poder, eran señales de que Dios estaba presente, obrando en medio de su pueblo. Además de los milagros, sus enseñanzas cautivaron y desafiaron a todos los que lo escucharon.
A través de parábolas simples pero profundas, explicó la naturaleza del reino de Dios. Habló de perdonar sin límites, amar a los enemigos y servir a los demás con humildad. Su mensaje era claro: el amor de Dios no tenía fronteras, y su gracia estaba disponible para todos. El sacrificio supremo. Pero el propósito más grande de la vida de Jesús no estaba en sus palabras ni en sus milagros, sino en su muerte. Sabía que había venido a ser el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Después de 3 años de ministerio, el Mesías fue arrestado injustamente, sometido a un juicio lleno de falsedades, y condenado a morir en la cruz. En el Gólgota, Jesús entregó su vida por amor a la humanidad. Fue un sacrificio perfecto, el acto supremo de redención. Al morir, cargó con los pecados de todos, reconciliando a la humanidad con Dios. Su última palabra, consumado es, marcó el cumplimiento de su misión terrenal. Sin embargo, la historia no termina con su muerte. En el siguiente capítulo, veremos cómo su resurrección cambió el destino del mundo para siempre. El inicio de la Iglesia y el mensaje del Evangelio. Con la resurrección de Jesús, un nuevo amanecer llegó a la humanidad. La tumba vacía no solo marcó la victoria sobre el pecado y la muerte, sino también el inicio de una misión que cambiaría la historia para siempre. Antes de ascender al cielo, Jesús dio a sus discípulos una gran encomienda: llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones, enseñando y haciendo discípulos. La ascensión y la promesa del Espíritu Santo. Jesús ascendió al cielo, pero no dejó a sus seguidores solos. Prometió enviarles un Consolador, el Espíritu Santo, quien los llenaría de poder para cumplir la misión. 10 días después, en la fiesta de Pentecostés, esa promesa se cumplió. En un aposento alto en Jerusalén, los discípulos experimentaron un momento extraordinario: lenguas de fuego descendieron sobre ellos, y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, proclamando las maravillas de Dios. El nacimiento de la Iglesia. Ese día, Pedro, lleno del Espíritu, se levantó para predicar. Habló con valentía sobre la muerte y resurrección de Jesús, y miles de personas se convirtieron, marcando el inicio de la Iglesia cristiana. Esta nueva comunidad vivía con un propósito común: compartiendo bienes, orando juntos y partiendo el pan. La Iglesia no era un edificio, sino un cuerpo vivo de creyentes dedicados a Dios y a su mensaje. La expansión del Evangelio. Desde Jerusalén, el Evangelio comenzó a extenderse rápidamente. Los apóstoles, liderados por Pedro, Juan y más tarde Pablo, viajaron por diferentes regiones compartiendo las buenas nuevas de salvación. Pablo, un antiguo perseguidor de cristianos, tuvo un encuentro transformador con Jesús en el camino a Damasco. Su vida dio un giro radical, y se convirtió en el principal misionero del Evangelio, llevando el mensaje a los gentiles, aquellos que no eran judíos. El mensaje central. El mensaje del Evangelio era simple pero poderoso: Jesús es el Hijo de Dios, quien murió por los pecados del mundo y resucitó para ofrecer vida eterna a todos los que crean en Él. Los apóstoles enseñaron que la salvación no dependía de las obras ni de cumplir la ley, sino de la gracia de Dios, recibida por medio de la fe en Cristo. Desafíos y persecución. Sin embargo, el camino no fue fácil. La Iglesia enfrentó una intensa persecución por parte de las autoridades religiosas y políticas. Esteban, uno de los primeros diáconos, fue martirizado por su fe, convirtiéndose en el primer mártir cristiano. A pesar de estos desafíos, la Iglesia continuó creciendo, demostrando que nada podía detener el avance del reino de Dios. Un legado duradero. A través de las epístolas, los apóstoles no solo guiaron a las primeras comunidades cristianas, sino que también dejaron un legado de enseñanza sobre la fe, la gracia, el amor y la unidad. Estas cartas, escritas por Pablo, Pedro, Santiago, Juan y otros, continúan inspirando y fortaleciendo a los creyentes de todas las generaciones. Con la expansión del Evangelio y el establecimiento de la Iglesia, el plan de Dios seguía avanzando. Pero la historia aún no había alcanzado su clímax. En el próximo capítulo, exploraremos la consumación de todas las cosas y el regreso prometido de Jesús, el Rey de Reyes. La eternidad, la victoria final y el nuevo cielo y tierra. La historia de la humanidad, desde la creación hasta la redención, encuentra su conclusión en la gloriosa visión que el apóstol Juan recibió y registró en el libro de Apocalipsis. Es aquí donde el propósito eterno de Dios se revela completamente, la victoria final sobre el mal y la restauración de todas las cosas. El retorno triunfal de Jesús.
La narración comienza con una promesa que resuena en cada corazón creyente: Jesús regresará. No como el siervo humilde que sufrió en la cruz, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, montado en un caballo blanco, con justicia en sus manos y poder en su voz. Su regreso marca el momento en que todos los pueblos, lenguas y naciones reconocerán su soberanía. El juicio final. Jesús viene para juzgar a los vivos y a los muertos. Ante el gran trono blanco, cada ser humano se presentará. Los libros serán abiertos, y cada obra será examinada. Sin embargo, otro libro, el libro de la vida, será la clave. Aquellos cuyos nombres estén escritos en él, por su fe en Cristo, heredarán la vida eterna. Este juicio no es solo sobre obras, sino sobre la relación con el Salvador. La derrota definitiva de Satanás. El gran enemigo de la humanidad, Satanás, quien desde el principio sembró el pecado y la destrucción, enfrentará su destino final. Encadenado y lanzado al lago de fuego, nunca más podrá engañar ni dañar. Este momento es el cumplimiento de la justicia de Dios y el fin del mal para siempre. Un nuevo cielo y una nueva tierra. Con el mal derrotado, Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra. El apóstol Juan describe esta visión como un lugar donde no habrá más lágrimas, ni muerte, ni dolor. Dios mismo habitará con su pueblo, caminando entre ellos como lo hizo en el Edén, pero esta vez, para siempre. La Nueva Jerusalén, una ciudad resplandeciente, será el centro de este reino eterno, un lugar de indescriptible belleza y gloria. La consumación del plan de Dios. La historia de la Biblia culmina en una eternidad perfecta. Todas las promesas de Dios se cumplen, y su pueblo disfrutará de una relación plena con Él. Los redimidos vivirán en una paz inquebrantable, adorando a Dios y regocijándose en su presencia. La invitación final. El libro de Apocalipsis cierra con una invitación: el Espíritu y la novia dicen, ven. Este llamado no es solo para aquellos en los días de Juan, sino para todos los que escuchan y anhelan la redención. Es una invitación a ser parte de esta historia eterna, a aceptar el amor y la gracia de Dios. Con el triunfo final de Jesús, la historia de la humanidad encuentra su verdadero propósito. Desde el principio hasta el fin, la Biblia nos revela el corazón de Dios: restaurar su creación, redimir a su pueblo y establecer un reino eterno donde la justicia, el amor y la paz reinarán para siempre. Esta es la promesa y la esperanza que sostiene la fe de millones, una esperanza que nunca fallará. Y así llegamos al final de este recorrido por la historia de la Biblia. Pero este final no es realmente un cierre, sino una invitación. Porque la historia de Dios no terminó con el amén de Apocalipsis. Su historia sigue viva, y tú eres parte de ella. Hoy, mientras reflexionas sobre todo lo que hemos explorado, quiero dejarte con esta enseñanza: Dios tiene un plan eterno, y tú estás incluido en él. Desde la creación hasta la eternidad, cada momento revela su amor inagotable y su llamado a vivir con propósito. Ahora, te invito a tomar acción. Si este vídeo te inspiró, deja tu opinión en los comentarios. Comparte lo que más te impactó, o si tienes una pregunta, estaremos aquí para leerte y responder. También, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. Cuando lo haces, nos ayudas a llevar este mensaje de esperanza, amor y redención a más personas en todo el mundo. Tú puedes ser parte de esta misión. Juntos, sigamos propagando la palabra de Dios y transformando vidas. Gracias por acompañarnos, y que Dios te bendiga.